Amén. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una vez más, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darle las gracias por su palabra. Abra el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros, y que esta escritura, mi Dios, esta palabra viva, tenga poder en nuestras vidas de fe, que pueda hacer grandes cosas en nuestra alma. Sobre todo, Señor, darnos un crecimiento espiritual, mi Dios, verdades absolutas que no sean canjeables, que no sean negociables, que podamos defender lo que tu escritura dice, Señor, y no lo que yo creo. Espíritu Santo, queremos pedirte que tomes control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que podamos, Señor, hoy, aparte de todo lo que hemos hecho, adorarte en espíritu y en verdad, a través de hermosas alabanzas, Señor, que tienen contenido bíblico. Señor, ya te ofrendamos poco o mucho de lo que tú nos has dado. Y ahora, Señor, queremos suplicarte que nos hables a través de esta hermosa escritura. Por eso toma, Señor, la mente, el corazón de este inútil predicador, para que tu palabra pueda tener esa autoridad en nuestras vidas. Señor, también regálanos un hermoso rebaño, Señor, hermanos, como ese terreno fértil, donde la semilla no cuesta que germine, Señor, sino al contrario, pueda verse, Señor, que ha germinado tu palabra a través de ese fruto del Espíritu, Señor, a través de esos cambios que tu palabra produce, aquel que verdaderamente escucha con ese deseo, mi Dios, de conocerte. Quédese con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. Hermanos, este mensaje, recuerde, teníamos como propósito, o tenemos como propósito, porque es la segunda parte, y tú, ¿de quién crees que eres hijo? Le digo esto, ¿por qué le pusimos ese título? Porque los fariseos, porque los escribas negaban o rechazaban que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces ellos creían que por ser descendientes de Abraham se constituían hijos de Dios. Y entonces el Señor los confronta y les dice: ustedes son hijos del diablo. O sea, qué fuerte se escucha eso, ¿no cree usted? Pero es una verdad, hermanos. Así que vamos a aprender con este mensaje que se es hijo de Dios si crees. Oye bien, se es hijo de Dios si tú crees, si tú te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Y no así porque crees que tienes un cargo en la iglesia o porque perteneces a una religión, que por eso tú eres hijo de Dios, o al menos esto afirma la palabra de verdad, ¿verdad? Esto es lo que la Escritura enseña, que tú no eres hijo de Dios porque tienes un cargo en una iglesia o porque tú perteneces a una religión. Se es hijo de Dios si tú crees, se es hijo de Dios si tú te arrepientes de tus pecados, y se es hijo de Dios si tú aceptas que Jesús es tu Salvador personal. Amén. Búsqueme por favor Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Mire, hay gente, hermano, que cree de que al morir va a ir al cielo porque dice: yo estoy en la religión verdadera, porque yo estoy en la religión que me heredaron mis padres. Yo, por ejemplo, antes en mi ignorancia no conocía mucho de la historia del cristianismo, y cuando me encontraba alguien y me decía: no, mi religión es más antigua que la de ustedes, los bautistas, entonces le decía yo: no, porque nosotros venimos de Juan el Bautista, le decía, hablando en mi ignorancia, ¿verdad? No sabía lo que estaba hablando. Pero mire, acá dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Esa es una verdad. Amén.
O sea que hay gente, hermano, que usted le pregunta, ¿y usted cree en Dios? Sí, le va a decir. Sí, mire, yo voy a una iglesia, mire, yo tengo una Biblia. Pues déjeme decirle que también los fariseos tenían un ejemplar de la palabra, un ejemplar de la Torá. Pertenecían a un grupo religioso, tenían a cargo la interpretación, tenían a cargo el enseñar la palabra de Dios. Y sabe que el Señor los acusa y les dice que ellos eran hijos del diablo. ¡Qué tremendo, hermano! Amén. Ahora, por eso dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y oiga esto, cuando la gente se muera y no reciben a Cristo, no se arrepienten de sus pecados y no creen que Jesús es el Hijo de Dios, les va a suceder esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y comienza, dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre, ¿qué dice ahí? Hicimos muchos milagros. Note, hermano, que está hablando de gente que predica la palabra. Está hablando de gente que aparentemente echa fuera demonios. Y está hablando, hermano, de gente que aparentemente hace milagros. Porque este tipo de personas dice que un día van a resucitar y el Señor les va a decir o les va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Mire qué sorpresa la que se van a llevar ese tipo de charlatanes, hermanos, que pretenden engañar a la gente a través de la religión, a través de ciertas enseñanzas erradas de la Escritura, a través, hermanos, de aparentar que echan fuera un demonio y no lo hacen, o, hermanos, aparentar que hacen muchos milagros. Dice el Señor que un día les va a decir a ellos que se aparten, que nunca los ha conocido semejantes hacedores de maldad. Hermanos, hablábamos o aprendimos que Jesús nos manifiesta o nos da la máxima revelación en cuanto al Padre. Para conocer a Dios, hermanos, mire, la máxima revelación, ya no hay más revelación que la que el Hijo de Dios nos ha dado a conocer acerca de Él. Ahora vamos a ver entonces esta segunda parte, hablando acerca de la fe verdadera en el Señor Jesús. Hablando acerca de la fe verdadera en el Señor Jesús, que te constituye en hijo de Dios y no una fe vana, sino la fe verdadera en el Señor Jesús. Cuando usted cree en el Señor Jesús como su Salvador personal, le dije que la palabra del Señor dice o nos enseña que pasan dos cosas. Uno, usted nace de nuevo. Amén. La persona cuando recibe a Cristo como su Salvador personal, nace de nuevo. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador personal, el Señor lo constituye como hijo de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero solo hasta cuando la persona tiene un genuino y verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora mire, entonces vamos a aprender varias cosas acerca de la fe verdadera en el Señor Jesús, como para que te constituya hijo de Dios, y vamos a estar hablando de la fe vana. Vamos a estar hablando acerca de ese diálogo que tuvo el Señor Jesús con los escribas y esa aseveración que les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Créanme lo que a mí me impactan esas palabras que le dijo el Señor a esos religiosos. Ahora veamos en el versículo 8:39, por favor, acompáñeme. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ahora, hermanos, entonces vamos a aprender ahí el primer principio. Número 1, la fe verdadera mantiene unidad y continuidad. Son dos cosas que una fe verdadera, hermanos, mantiene: la unidad y la continuidad. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la fe verdadera, mire, ellos, los fariseos, los escribas, los judíos, creían que solo porque
eran de descendencia judía porque su padre era Abraham, ellos creían, hermanos, que por eso les daba el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, veamos qué era lo que Abraham hacía y qué es lo que el Señor les reclama a estos judíos que no practicaban. Mis hermanos, ellos no obedecían a la verdad. No, ¿por qué no obedecían a la verdad? Porque no querían aceptar que Jesús era el Mesías esperado. Ellos no querían reconocer que Jesús había provenido de los cielos. No querían aceptar que Jesús era hijo de Dios. Y eso, hermanos, no lo querían aceptar. No querían tener fe en Dios como lo hizo Abraham, y no querían tener una confianza absoluta en Dios. Fíjese que ellos en ese tiempo, en el tiempo que se escribe, hermanos, o viene el Señor Jesús, sabe que la fe judía se había adulterado. Tenían cierta relación con el Imperio Romano y ellos se vendían hacia los intereses de los romanos, y por eso se había adulterado. Nosotros tenemos un principio, hermanos, entre la separación de la iglesia y el Estado. Nosotros, quede quien quede, no dependemos de los hombres, sino que dependemos de Jesucristo. Quede quien quede, mis amados, tenemos la obligación de honrar al presidente que gane, ya sea de manera genuina o a través de trampa. Tu amor es una trampa, ¿verdad? No importa cómo sea. Hermano, mire, y muchas veces caemos en ese jueguito de Satanás cuando por política divide la iglesia, cuando por liderazgos divide la iglesia, y ya no se diga por deporte. Hoy perdió la Juventus. Pero mire, entonces, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Que se divide. Ahora, entonces nosotros debemos de siempre, la Biblia nos lleva a nosotros como cristianos a honrar por los presidentes. Dice la Biblia que nosotros oremos para que haya paz, para que el Dios les dé sabiduría. Muchas veces, en lugar de estar señalando y en lugar de estar criticando, la Biblia nos manda que nosotros oremos por los presidentes, en lugar de estar opinando mal de los presidentes. Amén. Ahora mire, entonces, la fe de un cristiano, ¿por qué le digo que la fe verdadera mantiene unidad y continuidad? Hermanos, porque cuando Cristo vino, algunos judíos creyeron en Él como el Mesías esperado. Y además de eso, hermanos, el Señor dejó a unos apóstoles para que le dieran continuidad a los planes que Dios tenía. Y así ha venido sucesivamente hasta el día de hoy, hermanos, que la iglesia ha seguido cumpliendo su propósito. Pero para ello, nosotros no nos debemos de separar de las verdades bíblicas. Y debemos, hermanos, de mantener esa unidad y esa continuidad de lo que el Señor quiere. Por ejemplo, nosotros, hermanos, debemos de prepararnos como iglesia. ¿A qué nos debemos de preparar? Mire, hay un evento que se aproxima. Amén. ¿Cuál es, hermanos? ¿Ah? ¿Qué se aproxima a nivel escatológico para nosotros como iglesia? Cuando le digo a nivel escatológico, son los eventos por venir. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos están esperando la tribulación? No. Amén. Entonces hay cosas que usted tal vez no sabe, y para eso son los estudios bíblicos. Ok, entonces hemos dicho, mis amados, que a nivel escatológico, la palabra escatología es escato, de estudiar los eventos que vienen por venir, o que vienen, o que están por venir. Entonces la Biblia nos revela, hermanos, que la iglesia en cualquier momento, nadie sabe el día ni la hora cuando el Señor va a venir por su iglesia. ¿Ok? Entonces, y el Señor nos garantiza, como en un par de versículos bíblicos, que la iglesia no va a pasar la tribulación, sino que va a ser tomada y va a ser llevada al cielo para que haya una celebración. Ok, entonces, pero después de eso, después del rapto, da inicio una semana, ya, número 70, que está pendiente, que no se ha cumplido,
que es conocida en el Apocalipsis como la gran tribulación. Amén. Entonces nosotros debemos de ¿qué? Estar preparados, hermanos, y saber que en cualquier momento, entonces, ese mensaje de que el Señor no sabemos cuándo va a venir, no sabemos cuándo se va a dar, nos debe de mantener a nosotros con un deseo de tratar de agradar a Dios hasta donde sea posible, y que nos encuentre un pueblo arrepentido, un pueblo que no está en las cosas de la tierra, sino, hermano, en las cosas de arriba. Y prueba de ello lo podemos palpar nosotros, hermanos, donde, mire, de la noche a la mañana la vida nos puede dar un giro. Y yo siempre le digo, mire, y lo he enseñado tantas veces, hermano, que la muerte es tan sorpresiva, donde no sabemos, hermanos, aquí mire, dicen que hay más mujeres que hombres en la tierra. ¿Sí? Hay más mujeres. Entonces, para mí deberían de morir más mujeres que hombres, para equilibrar un poco, ¿verdad? Amén. Amén, hombres, o no. Entonces, mire, pero sabe que eso no es una regla, porque la persona se muere cuando Dios decide quitarlo de esta tierra. Y el que no es salvo se va a arrepentir de todas las veces que el Señor le presentó ese plan de la salvación. Cuando Dios utilizó a un hermano que le dijo, vamos a la iglesia. Cuando Dios utilizó a un hermano y le dijo, mira, te voy a regalar una Biblia. Cuando Dios utilizó a un hermano y le dijo, mira, van a celebrar el Día del Amor y la Amistad y te voy a invitar a una carne que ya compré el ticket. Y más no sabía ese hermano que iba a quedar sin comer. O sea, y esa gente que ve y dice, no, tal vez otro día. Hermanos, el mañana en el hombre es incierto. Por eso usted tiene que tener la seguridad todos los días que si Cristo viene por su iglesia, usted está listo. Y usted tiene que tener la seguridad que si el Señor en sus planes decide llevárselo ahora, usted sabe para dónde va y usted sabe con quién se va a encontrar. Usted se va a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Le damos un fuerte aplauso a ellos. Bueno, ¿cuántos hemos pasado esas experiencias difíciles, copas amargas? Sí, pero por ello, hermanos, nos mantiene el Señor unidos a la verdad. Sí, no, en nosotros la fe de un cristiano, mis hermanos, jamás nos vamos a lamentar ni arrepentir por haberle creído a Dios. Jamás, hermano. Lo que usted ha hecho por fe, porque usted no le consta, usted no estuvo en esa cruz. Usted no estuvo en ese sepulcro. Usted lo ha creído por la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Amén. Y aunque le quieran meter a usted dudas, aunque se levanten charlatanes, hace años, me acuerdo yo que hubo un libro que se llamaba, no recuerdo, el cuadro de Da Vinci, algo así. El código de Da Vinci, ese, gracias. Donde, hermanos, ese semejante hijo del diablo decía que Jesús había tenido relaciones con María Magdalena, que María Magdalena era su mujer. Ojalá esté en el infierno ese desgraciado. Me indigna, hermano. Me indigna. Así como usted esté pensando que yo le soy infiel a mi esposa. Me indigna, hermano. Ya dominé la tentación de la Sofía Vergara, ya no más esa mujer. Voy a hacer un nuevo repertorio, pues sí. Jamás, hermano. Mire, jamás se va a arrepentir usted. Tal vez hay cosas, hay pruebas, hay dificultades, pero el día que le vea cara a cara el Señor, usted va a decir, la mejor decisión de mi vida fue haberle entregado mi corazón y mi alma a mi Señor Jesucristo. Un día usted va, pero gloria a Dios, usted va a dar gracias. Usted no va a cesar de dar gracias al Señor. Tal vez hay cosas, hermano, complejas, hay situaciones difíciles pero esta vida así es. Hay sinsabores, hermano. Hay miembros que pasan por una separación de pareja, hay miembros que pasan, hermanos, por hijos en drogadicción, hay momentos de falta de empleo, hay momentos de enfermedad,
Pero eso, hermano, no nos ha hecho que retrocedamos, sino al contrario, nos aferremos, nos agarremos más de la mano del Señor. Aunque hemos pasado copas difíciles. ¿Sabe que el cristiano cuando tiene le estoy hablando de la fe verdadera que mantiene una unidad y una continuidad? ¿Sabe, hermano, que uno experimenta, ¿cómo se llama? Cambios genuinos. Yo no sé usted, pero yo sí he experimentado cambios, hermano. Cambios. Ya le he dicho que yo antes me vestía como vago, caminaba como vago, hablaba como vago y asaltaba como ladrón. ¿Sí? Y hermano, ¿sabe que cuando el hermano agarra el himnario y empieza a cantar, yo solo me acuerdo cuando me ofrecía en mis primeros años de cristianismo en el bus, cuando íbamos a evangelizar, el pastor Boris y yo nos subíamos en ese bus y nos turnábamos. Al destino que llegáramos, nosotros íbamos cantando alabanzas. Aquí estos van evangelizando y todos bravos, van todos peleando ahí. Canten alabanzas. Agarren a un hermano, vamos a empezar a cantar una cadenita de alabanza y hasta que llegáramos. Hermanos, y después al regreso le tocaba a otro. O sea, y Dios empezó a hacer cambios en mi vida. Empezó a romper cadenas, a hacer cosas que yo un día tal vez lo intenté. Pero la mayor bendición, ¿sabe cuál es, hermano? Al menos empezar a ver a mi mamá, que empezó a llorar no de tristeza por los malos caminos que yo andaba, sino de gozo porque le había entregado mi vida a Jesucristo. Eso fue lo primero. Y después, hermano, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Mira, a mi esposa yo no le doy más dolor de cabeza. Amén. Ni un amén, lo escribe, ¿qué? Pero de veras ha sido una gran bendición. Y uno empieza a experimentar el Espíritu Santo, a uno le empieza a mejorar el vocabulario. A uno el Espíritu Santo le empieza a que uno ya no mienta tanto. El Espíritu Santo a uno le empieza a que nos alejemos de la bebida, de la bailada. ¿Hablan en lenguas, hermanas? Siento que hay algunas que van a bailar por ratos, pero bueno, el Señor va a terminar la obra. Amén. Mire, hablando de la fe verdadera, hermano, que mantiene esa unidad y esa continuidad, el cristiano experimenta cosas sobrenaturales. El cristiano experimenta cosas, hermano, sobrenaturales. Donde ahí va a influir mucho la fe que usted le ponga al Señor. Mire, hace años, yo no sé ustedes si conocieron, hay un pastor que se llama Marlon. En nuestra organización le dicen el Tigre. Lo invitamos para un domingo, creo que era febrero, me acuerdo yo, y nos contó de que había pasado por un momento que lo habían invitado a predicar y el carro no tenía gasolina. Y él se recuerda el milagro que Dios hizo en las bodas de Caná. ¿Cuántos se acuerdan de ese milagro? Las bodas de Caná. ¿En qué consistía? En que Jesús, primero, a nivel histórico, ese es el primer milagro que el Señor hizo. Convertir agua ¿en qué? En vino. Entonces él se acordó de ese milagro y dijo: bueno, yo no tengo para la gasolina, pero tengo un Dios que tiene poder. Y agarró un recipiente como de 5 galones. Eso agarra, ¿verdad? Los grandes. Y le echó agua, destapó el tanque del carro y dijo: en el nombre de Jesús, Dios me la tiene que... si no le alcanza la fe, no lo haga, hermano. Oiga, si a usted no le alcanza la fe, no lo vaya a hacer, porque usted tiene que estar convencido. ¿Ok? Lo agarró y descargó todo el agua, dice. Bueno, y se fue porque no tenía nada. Y ahí empezó a ver, dice que hizo un viaje, sí, el segundo viaje, el tercer viaje, y dice que toda la semana le duró el tanque de agua. ¡Qué bendición, hermano! Es que mire, el cristiano experimenta cosas sobrenaturales, accidentes. ¿De qué cosas nos lo ha librado Dios? De suegras, hermano, y de todas esas cosas. O sea, Dios aún no lo libra. No, de las suegritas, no, hermano, perdón.
Bueno, sí, también, porque hay unas que son fregadas. Pero bueno, mire, había una hermana acá, hombre, que estaba pasando por una quimioterapia y cáncer. Por cierto, la volví a ver y me contó que le había vuelto. Que ella estaba preocupada porque le habla a su mamá, ella no estaba trabajando en ese entonces, y la mamá le dijo: hijita, yo te llamo, pues disculpa que te pida, pero no me mandás para una medicina que yo tengo. Y no hay peor cosa, hermano, que alguien quien a usted ama le pida algo y usted no tenga para darle. Eso creo que nos lleva pues a decirle a Dios: Señor, ¿verdad? Provéeme, etcétera. Y entonces ella le había pedido cierta cantidad de dinero y además se le había vencido a ella su pasaporte y estaba con esa necesidad. Y bueno, sale de su quimioterapia aquí en el Hospital General y se va a una parada de buses y salió un poco mareadita y dijo: voy a esperar aquí que pase el bus. Y dice que con pena ella por la necesidad que tenía su mamá y ve al suelo así y ve un rollito, porque mire, uno hay veces casi no ve para leer la Biblia, pero cuando hay dinero caído, qué ojos los que le desarrollan a uno, hermano. Amén. Y entonces mire, pero vea la honestidad de esta hermana, porque yo creo que usted hubiera hecho esto. Mire, primero se para en él, vuelve a ver para todos lados, espera que la gente se descuide, con cuidado empieza a agarrar el calcetín, se lo agarra, vea, y lo mete y se va. Ese es el deshonesto. Amén. Entonces ella dijo, ella no pensó y dijo: Dios me lo ha provisto. ¿Sabe qué dijo? Pobrecita la persona que se le cayó el dinero. Eso fue lo primero. De esa gente ya casi no hay. Bueno, al menos este grupo de aquí sí, ¿verdad? Aquí hay un par de sinvergüenzas, ya me los puedo, pero mire. Entonces agarró el dinero y entonces dijo, si esto se le perdió a alguien, me voy a quedar aquí. Fíjese, después de salir de una quimioterapia, dijo: me voy a quedar aquí y si la persona lo ha extraviado, ahí lo va a andar buscando. Yo aquí se lo voy a tener. Pero me voy a esperar media hora. Si no, me voy a ir y voy a entender que es Dios que me lo está mandando. Y se quedó media hora, ni más ni menos, porque el ejército agarró el bus, hermano. se vino y dice que lo empezó a contar y fueron exactamente, oiga bien, pero los números de la provisión de Dios: el dinero para mandarle a su mamá para la medicina, el dinero para el pasaporte que ella tenía que sacar y el dinero exacto para diezmarle a Dios. Es que Dios es un Dios de provisión. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Así que usted no se preocupe, Dios le va a proveer lo que usted necesita, hombre. ¿Por qué? Porque usted tiene una fe genuina y en su vida usted hay continuidad del Evangelio. Y esta continuidad, hermano, ¿cuándo vamos a terminar de mejorar para Dios? Hasta que Él venga por nosotros y tengamos un cuerpo glorificado. Amén. Mientras, dice el apóstol Pablo, que va a haber una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Y me encanta cómo es de honesto el apóstol Pablo y dice: miren, el primero de los pecadores no señaló a Hugo. Él es el segundo. Amén. El primero de los pecadores, dijo él, soy yo. ¿Y quién sigue después? La esposa del pastor. ¿Y quién sigue después? No, la hermana Irma le quitó el puesto, ¿verdad? Hermano, es que aquí santo no hay nadie. Y por eso es que el Señor, poco a poco, depende de cuánto usted le permita al Señor, de cuánto usted viva en esa oración, de cuánto usted, porque esa palabra quiere germinar en usted y quiere dar fruto. Porque una fe genuina, mis amados, mantiene una unidad y continuidad. Usted está completo en el Señor. Usted no necesita una experiencia religiosa. Usted necesita la presencia del Espíritu Santo. Así que esa es una de las primeras bendiciones que encontramos acá. Mire, porque dice: respondieron, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora, veamos el segundo principio en el versículo 40 y 41. Dice en el 40: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es ¿quién? Dios. Es Dios. Ahora, veamos, mire, ahora hablemos un poco, hermanos, de la fe vana, porque ellos, mire, los principales judíos, los principales religiosos, hermanos, querían matar al Señor Jesús porque les decía la verdad que Él provenía del Padre. Porque les decía que Él había descendido del cielo, y esa parte ellos no la querían creer. Y por eso les acusa y les dice, vosotros procuráis matarme a mí. Entonces, una fe vana es capaz de cualquier cosa para mantener sus propósitos mezquinos. Una fe vana, hermano, es capaz de hacer cualquier cosa. Y esto lo vemos a través de las sectas, a través, hermanos, de la mentira, cómo sacan una verdad bíblica y la acomodan para sus propósitos. Mire, una fe vana es capaz de convertir el evangelio en comercio. Hermano, yo he visto videos donde los líderes le obligan o engañan a la gente diciéndole que poniendo en un canasto van a obtener un milagro. El milagro no se obtiene por poner dinero. Cualquier cosa que usted quiera obtener de parte de Dios es a través de la fe, más nada menos nada. Pero la fe vana, mis amados, la fe vana es capaz de hacer cualquier cosa, aún hacer de la fe un comercio. Lo vemos en los tiempos bíblicos cuando el Señor le botó las mesas a los cambistas y le dijeron, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Es tremendo, mis amados. Mire, por ejemplo, al menos nosotros los que administramos las cosas de Dios, debemos de entender, por ejemplo, que el dinero que se recoge acá es de manos honestas y trabajadoras. Amén. Y que hay que darle el valor que se merece. Hay que saber honrar a las personas. Hay que darle ese valor correcto. Mire, hermanos, una fe vana es capaz de practicar cualquier cosa. Pueden hasta llegar a practicar la inmoralidad sin temor. Hace poco estaba investigando un poco acerca de un último predicador charlatán llamado José Luis de Jesús Miranda. Hermano, le han investigado que antes de morirse tenía 4 esposas. Y yo una, hermano. Que yo estoy en la fe verdadera, me había olvidado. Hermano, qué charlatán es este. Inmorales. Mire, ¿saben una de las cosas que a mí me encanta, hermano, en cuanto al evangelio? Es que el pecado siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. ¿Sabe que el Señor siempre hace algo para apartar al que esté estorbando en la obra de Dios? Siempre hace algo. Sí, los sinvergüenzas no se salen con la suya. Dios siempre tiene su manera de castigarlo. Bueno, sigamos, pues ya puso serio usted, como que no tiene una fe verdadera, hombre. Hermano, mire, una fe vana se separan de la verdad. Ya le dije, por favor, hermano, deje de andar buscando experiencias, deje de andar buscando otras cosas, porque usted lo que necesita saber están en estos 66 libros. Aquí está la verdad. Cualquier cosa, cualquier predicador, de aquí lo sacamos de la Biblia. Mira. Si es nuevo, no es bíblico. Porque todo lo que usted y yo necesitamos saber y tenemos como máxima autoridad no es lo que un predicador diga, sino lo que la palabra de Dios afirma. Pero los que tienen una fe vana se separan de la verdad. Así que espero que usted, hermano, me va a dar tristeza. Pastor, mire, he encontrado una nueva iglesia y ahí me voy a congregar porque me queda más cerca. Hermano, ¿cómo se llama esa iglesia? El Salón de los Testigos de Jehová. Por favor, hermano, mire, en la iglesia siempre salen un par de soplados. La vez pasada un hermano, empezó a coquetear mucho con la fe judía y hoy él dice que es judío. ¿Dónde dejaste el libro de Gálatas? Le dije. Donde la salvación es por gracia y somos un nuevo pueblo. Bueno, yo me siento tan orgulloso de ser el pueblo de Dios, la iglesia. Pero me siento tan orgulloso y tan bendecido. Pero muchos se separan de la verdad. Una fe vana te va a separar de la verdad. Una fe vana quiere lograr las cosas por medio del engaño
o miedo infundido. Hay gente, hermano, que en sectas o en religiones quieren mantener a las personas por medio de miedos y engaños. No, hermano, usted va a permanecer en la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Usted va a permanecer, usted no necesita ningún tipo de miedo. Es más, mire, si cuando las cosas, oiga bien, cuando estamos viendo cosas difíciles, proféticas que se están dando, dice la palabra, alegraos porque el tiempo se acerca. Fíjese, o sea que estas heladas, estos cambios climáticos, estos problemas de guerras, estos temblores, estos calentamientos globales, a nosotros nos deben de afligir, a la iglesia nos deben de alegrar. Amén. Amén. Sí, ¿por qué, hermanos? Porque cada vez se está cumpliendo más la palabra y el Señor ya viene por su iglesia. Amén. Mi deseo es que cuando suene esa trompeta, usted se vaya con nosotros. Amén. Y ahí si se queda, ahí le regalo mi Biblia. Oiga, no hay problema. Ahí quédese con el iPad también. De todos modos, hermano. Sí, antes que, pues sí. De todos modos, bueno, sigamos mejor, ya me están distrayendo. Entonces, hermanos, por favor, vamos a aprender. Mire, dijimos la fe verdadera en el Señor Jesús. La fe verdadera en el Señor Jesús, hermanos, te constituye hijo de Dios. No así la fe vana. La fe verdadera mantiene unidad y continuidad. Amén. Su vida, usted, yo creo que no va a ser la misma a partir de que usted reciba a Cristo como su Salvador personal. Una fe vana es capaz de cualquier cosa para mantener sus propósitos mezquinos. Ahora, la fe verdadera acepta al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Mira el versículo 8:42. Y creo que con esto vamos a terminar un poco para poder continuar el próximo miércoles. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente ¿qué? Y los escribas y fariseos, ¿qué sentían por Jesús? Odio. Entonces, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Mire qué importante. Hermano, quiero explicarle esto. Por eso este evangelio dice en el versículo 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. El verbo es el logos, la palabra. Ahora, hermanos, Jesús, hombre, nació de la Virgen María. Pero el Hijo de Dios, Él es eterno. Él no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Él vive en un presente absoluto. Oiga. Entonces, por eso es que María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús, hombre. Pero no es la madre de Jesús, Dios. Mire, María murió y ella está en el cielo, sí, pero ella no puede interceder porque bíblicamente el único que intercede por cada uno de nosotros es Jesucristo. Le voy a decir otra cosa, tal vez suena un poco hiriente, pero es bíblico y a mí me interesa que usted tenga convicciones bíblicas. Hermano, mire, usted dice: ay, es que mi mamita de allá me está guardando. Su mamá no la guarda. Su mamá no la está guardando. Su mamá está viendo al Creador, está alabando a Dios. Y un día usted se va a congregar con ella, sí, pero no, el Señor, para que lo guarde en esta tierra, manda ángeles. Amén. Eso manda. Y usted ve si hay ángeles que usted no le ve porque son espíritus. Y Dios lo manda ángeles a que lo guarden, a que lo protejan. Claro que sí, eso sí. Pero que usted diga: no, es que allá mi suegra está pidiendo por mí. No. Con que ni pide aquí hoy viva, menos allá, ¿verdad? Así que, veamos. Entonces, mire, la fe verdadera, hermanos, acepta de que Jesús... entonces, no quiero perderme en esto. Antes de que el Hijo de Dios, el Señor, el Cristo, el Mesías, el Meshach, el ungido, hermanos, cobrara cuerpo de hombre,
Él en el Antiguo Testamento aparece como el ángel de Jehová. Iba a haber una teofanía, la aparición de Jesús antes de su encarnación. Él aparecía como un ángel, y ese ángel de Jehová, notamos que algunos jueces, notamos que Jacob y algunos que se les apareció, ellos lo adoraron. Y usted sabe que al único que podemos adorar es a Dios. Entonces, ¿cómo es que Él permitió adoración? ¿Por qué permitió adoración Él? Porque Jesús, o el Hijo de Dios, Dios y el Espíritu Santo son Dios. Sí, son tres en uno. ¿Ven? La triunidad de Dios. Veamos, entonces dice ahí, he salido, Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Así que, hermanos, la fe verdadera acepta al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Así que dele gracias a Dios, hermano, que usted no es salvo por ser de una religión. Usted no es salvo porque usted ha heredado la fe de sus padres. Usted no es salvo porque usted cuenta ofrenda, hermano Yuri. Amén. No, usted es salvo porque un día tomó una decisión. Creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Creyó y dijo, es cierto, yo soy pecador, le he fallado a Dios, pero sé que solo Él me puede perdonar mis pecados y solo Él me puede dar vida eterna. Dios bendiga esa fe verdadera en la cual nosotros hemos creído. Cerramos nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Señor, queremos agradecerle esta noche por la bendición que tenemos, Señor, el entendimiento para poder darle vida a esta palabra, Señor, la cual usted nos permite, Señor, aprender. Gracias, Espíritu Santo, por haber puesto en mis hermanos el deseo, Señor, porque el deseo va a vencer el desánimo. El deseo va a vencer el cuerpo cansado. El deseo y el interés va a vencer los estados de ánimo. El deseo, Señor, de tu palabra va a producir en la vida de cada uno de nosotros, Señor, algo maravilloso, que es amor e interés por tu santa palabra. Te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice en el libro de Filipenses que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Te pido, Dios, que obres en el pensamiento, que obres en el corazón, que obres en la alma, que obres, Señor, en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Dios, no sé si alguno tenemos pensamientos que no deben de estar ahí. No sé si algunos tenemos sentimientos, Señor, que no deben de estar ahí. Y que con tu ayuda, con el auxilio del Espíritu Santo, Señor, vamos a tener dominio. Vamos a poder sacar esas raíces de amargura. Vamos a poder, Señor, ser liberados. Vamos a vivir, a tener una mejor vida, Señor. Alejados, mi Dios, de los malos recuerdos. Alejados, Señor, de esos recuerdos que nos causan tristeza, que nos causan dolor, que nos causan enojo, que nos causan frustración. Pero sobre todo, Padre, sabemos que tu palabra en nosotros, Señor, nos va a bendecir aumentando nuestra fe. Tu palabra, Señor, va a hacer que nos convirtamos en tus verdaderos discípulos en esta tierra. Señor, nos da tristeza cuánta gente vive engañada, defendiendo una religión, defendiendo una secta, defendiendo mentiras, defendiendo dogmas, teniendo la bendición, Señor, de tener a la mano un ejemplar de tu palabra. Por eso a nosotros te damos las gracias, Señor, porque un día ese encuentro personal contigo nos quitó un velo, Señor. Ese día, Padre, empezaste a hacer cosas maravillosas, nos diste un nuevo nacimiento, nos convertimos en tus hijos y no hemos parado de crecer, Señor. No hemos parado de sentirle gusto al congregarnos. No hemos parado de sentirle gusto a leer tu palabra. No hemos parado de sentirle gusto, Señor, a la oración.
Tú has hecho cosas maravillosas y vas a seguir haciendo. Bueno, yo no sé si usted necesita un favor de Dios, pero créame lo que su fe es verdadera y usted va a experimentar cosas maravillosas, como muchos de nosotros en algún momento podemos testificar de lo que Dios ha hecho. Dios a muchos nos ha roto cadenas. Dios a muchos nos ha sanado. Dios a muchos nos ha provisto. Dios a muchos nos ha restaurado. Así que usted va a ser parte también de las cosas que Dios haga en usted. Señor, queremos agradecerte por la vida de mis hermanos. Queremos orar, Padre, si alguno tiene problemas financieros, si alguno tiene problemas de salud, problemas legales, problemas de familia. Señor, necesitamos provisión para estudio. Necesitamos, Señor, que nos deje esa retentiva, nos dé esa habilidad en el trabajo. No sé cuál es su necesidad. Usted necesita fuerza, necesita paciencia. No sé, pero en el nombre de Jesús, tómese de su mano. No se suelte, porque Dios tiene cosas lindas y maravillosas. Y se va a dar cuenta que Jesús sigue siendo el mismo de hoy, de ayer y de siempre. Y que se va a manifestar en su vida de fe. No sé si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, puede hacerlo. No hablamos de un cambio de iglesia, no hablamos de un cambio de religión. Hablamos de que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Leímos un versículo triste: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Bendito seas, Jesús, por haber inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, alimentanos esa esperanza que un día vas a venir por nosotros y poder estar confiados que estamos listos y preparados a partir del día que te recibimos en nuestro corazón y nos sellaste con tu Espíritu Santo. Y a esos sellados vas a tomar, Señor, un día. Padre, primero van a resucitar los muertos en Cristo. Luego nosotros, Señor, te recibiremos en las nubes para ir a celebrar las bodas del Cordero, Señor. Gracias te damos, Dios. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que ninguna prueba, que ninguna enfermedad, que ninguna circunstancia, Señor, haga que retrocedamos en fe, sino al contrario, saber que vamos contigo, Señor, y tú vas adelante por nosotros como poderoso gigante. Nos vamos de este bello lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Por eso te decimos todos y a una voz que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso.